En esta cápsula vamos a desarrollar el ejercicio 11 de la guía 8 sobre torque. El problema planteado es lo siguiente: una barra homogénea de longitud L y peso W sub barra se mantiene en una posición con cierto ángulo θ mediante las fuerzas F1 y F2 señaladas en la figura. Un objeto de peso W, el bloque que se encuentra acá a una distancia B, se fija a la distancia B del extremo superior, como se muestra en la figura. Lo que nos piden es determinar los torques respecto a los extremos, los torques respecto a este extremo, los torques respecto a este extremo y respecto al punto donde se cuelga el bloque de peso W. ¿Ok? Lo primero es abstraerse del sistema y en este punto deberían poner pause para dibujar la barra, y lo primero es dibujar todas las fuerzas involucradas en el problema. Al observar el gráfico, el esquema, lo primero que se ve es que tenemos una fuerza F1, que es el tirante del extremo izquierdo. También tenemos una fuerza F2, que está al lado derecho. Tenemos una fuerza peso, que corresponde a la barra. Y esta fuerza peso, si es una barra homogénea, estará en la mitad de la barra. Y la fuerza W del bloque, que está a una distancia B desde el extremo superior. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar los torques respecto a un extremo, respecto al extremo de la izquierda. Y los torques son respecto a este sistema de referencia, donde acá estaría el pivote. Entonces, lo primero, determinemos la fuerza de F2. La distancia desde este punto hasta F2 es L, que es el largo de la barra. Por otra parte, si vemos el ángulo entre la fuerza y la barra, no es precisamente θ, sino que es el complemento de θ. Lo puedes dibujar para darte cuenta que lo que tendremos es lo siguiente. Tendremos que respecto a este punto, el torque de F2 es L por F2 por el ángulo entre la fuerza y la barra, que en este caso sería 90 menos θ. Y 90 menos θ lo podemos escribir como L por F2 por coseno θ. Por otra parte, escribiendo las demás fuerzas, tenemos lo siguiente. En el caso de la barra, tenemos que estar justo en la mitad, por lo tanto será L medios en sentido horario menos L medio por el peso de la barra, que es la fuerza, por el mismo caso por coseno θ. Y en el caso del bloque, está a una distancia L menos B. Recordemos que estamos viendo respecto a este punto, L menos B, también está en sentido horario, por lo tanto es negativo, por el peso del bloque por coseno θ. Ahora, revisemos los torques, pero respecto a este punto. Entonces, respecto a este punto vemos que la fuerza 1 está a una distancia L, F1, por el complemento del ángulo. Entonces, en este caso, respecto a F1, tendremos, como va a sentido horario, tenemos menos L por F1 por seno 90 menos θ, que es lo mismo que menos L F1 coseno θ. Las demás fuerzas involucradas, en el caso del bloque, está a una distancia B, que viene desde el planteamiento del problema. Está a una distancia B por el peso del bloque por coseno θ, que es el ángulo entre la fuerza y el brazo. Y la barra estará a una distancia L medios, recordemos que es justo la mitad, así queda lo mismo si la miramos desde abajo o desde arriba, por el peso de la barra por coseno θ. Ahora, revisemos respecto al punto desde donde cuelga W, que en este caso es el peso del bloque. Puedes poner pause nuevamente para revisar los torques respecto a las otras fuerzas, respecto a F1, a F2 y a la barra. Al revisar los torques desde este punto, revisemos desde F1. La distancia
de este punto a F1 será L menos B. Por lo tanto, L menos B por F1, y como esto está en sentido horario, será menos L menos B por F1 por coseno teta. Por otro lado, al revisar la barra, fijémonos que la barra estará a una distancia L medios menos B, y de esa manera obtenemos esta distancia desde este punto hasta la fuerza de la barra. Como esto está en sentido antihorario, será positivo y tendremos L medio menos B por la barra por coseno teta. Por otro lado, F2 está a una distancia B que está en sentido antihorario y por coseno teta. Y de esa manera hemos obtenido las torques respecto a los extremos y el torque respecto al bloque. Es decir, todo depende desde el punto donde ubiquemos el pivote para observar las distancias y las fuerzas. Gracias.